Y continuamos en vivo, por supuesto, desde Expo EFI 2014 con todas las novedades y con los protagonistas en materia de economía, finanzas e inversiones. Y por supuesto que ha tenido una concurrencia masiva, una reciente presentación de Alejandro Berkovich, con quien tenemos el placer de hablar aquí unos instantes. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por su atención y por su tiempo. Bueno, a vos, la verdad es que trajiste aquí a Expo EFI 2014 el tema que está en boca de todos. Como vos bien decís, Estoy Verde es un poco el libro que vienen a presentar junto a Alejandro Rebosio. Sí. Y dólar, una pasión argentina, verdaderamente es tal vez, a ver, justamente eso, ¿no? Es una pasión, pero además es el tema que nos nuclea para las inversiones, porque de alguna manera el argentino tiene un poco eso de comparar todo contra el dólar, ¿no? Claro, sí, la rentabilidad la pensás en dólares, la rentabilidad de un activo, de un negocio, de un emprendimiento, y eso es algo que le hace mal a nuestra economía, lo tenemos que pensar. Digo, nosotros escribimos un libro que trata de reflexionar sobre esto, sobre el patrón bimonetario de la economía argentina, sobre las razones de por qué tenemos tan dolarizada la cabeza, pero a la vez decimos y reconocemos que esto es algo que a la economía argentina le hace mal. Tener una moneda de corto plazo y otra de largo, distintas, y que encima una de las dos la emita un país extranjero, es algo que pesa para mal en la economía argentina. Ahora, ¿qué llevó a eso? ¿Qué hizo que se instalara tanto? Bueno, razones económicas y razones extraeconómicas. Nosotros consultamos para este libro, consultamos a economistas, sociólogos, pero también psicólogos, antropólogos, psicólogos sociales, periodistas, bueno, por supuesto los protagonistas. Nos metimos en el mundo de las cuevas, en el mundo de las financieras, en el mundo de los bancos, de la fuga de capitales, de los cables, de todo eso, de las mesas de dinero. Pero ¿por qué digo que hay razones económicas y extraeconómicas? Porque también en los periodos donde el dólar no convino, la tendencia o el comportamiento de los argentinos fue dolarizarse. Si vos comparás el menemismo con el kirchnerismo, hay la misma cantidad de dolarización de portafolios. Si mirás los periodos en los cuales el dólar fue buena inversión, hay dolarización de portafolios, pero también en los periodos como 2004-2008, donde el dólar perdió contra plazo fijo, contra las acciones, contra los bonos, contra los emprendimientos. Es algo que escapa a lo racional. Tiene mucho de racional, por la inflación, por la tasa de interés, por la historia, por los 13 ceros de la moneda que perdimos del 35, pero también tiene mucho de irracional. Se dice también un poco en temas económicos y viendo un poco los ciclos económicos de la República Argentina, que las salidas de las crisis en general en Argentina son rápidas porque hay muchos dólares en el colchón, es decir, hay moneda que en algún momento determinado o ahorro que en un momento determinado se empieza a guardar, a sacar de la economía y a pasar a dólar billete, y a partir de ahí, cuando el dólar tiene un tipo de cambio conveniente, sale rápidamente a la economía, de alguna manera favoreciendo las crisis. ¿Coincidís con esto? ¿Pudiste ver en el análisis de Estoy Verde, en los estudios que ustedes hicieron, este comportamiento? Sí, yo creo que hay mucho de eso, que hay, por supuesto, una especie de banco central paralelo en esos colchones, en esos tomacorrientes, en esas paredes, en esas cajas de seguridad, en todos esos lugares, en esa mesita de luz, en esas cajas de zapatos, en todos esos lugares hay un banco central paralelo. Pero además, los que han fugado dólares del país no solamente lo tienen en efectivo y acá. Argentina es el país que más dólares per cápita tiene fuera de Estados Unidos en efectivo, en poder del público. Esto es algo innegable, es un dato que el propio Departamento del Tesoro estableció en un informe. Ahora, la verdad es que el grueso de la fuga de capitales está en el exterior, en cuentas de argentinos en el exterior no declaradas en su mayoría, que son los que repatrian capitales, como decís, cuando se sale de las crisis, y se comportan como inversores extranjeros. O sea, el argentino rico que tiene plata afuera se comporta como un extranjero, y por eso es que se da este fenómeno, ¿no? Rebote que vos decís. Claro. Tal vez, si querés finalmente, un poco, ¿qué nos podemos encontrar en Estoy Verde para, bueno, aquellos que, por supuesto, libro recomendado, ¿no? Estoy Verde, Alejandro Berkovich, Alejandro Rebosio son los autores, con un estudio muy importante que han hecho, Alejandro recién justamente lo contaba. Alejandro, ¿qué podemos encontrar más allá de lo que nos contaste hasta ahora? Es decir, ¿tenemos algo de historia? ¿Tenemos algo de qué tiene que ver de esta relación
tan particular que tienen los argentinos con el dólar. ¿Y qué más? Y tenés mucha anécdota. Nosotros tratamos de que sea un libro ameno para gente que no esté necesariamente especializada en economía. Tenés el primer aviso clasificado que se publicó en dólares de una propiedad, que uno piensa que fue toda la vida así, y no, fue hace relativamente poco. Tenés la anécdota del bancario que recibió la orden de especificar la cuenta en dólares de un funcionario que no quería que figuren los dólares en su declaración jurada, y cómo dijo, pero ustedes están locos, ¿cómo voy a hacer esto si el blue vale un 60% más? Y lo está pidiendo vender al oficial. Bueno, tenés unas crónicas para mí bárbaras que son sobre todo aporte de Ale Rebocio, de la City boliviana, ahí en la calle José León Suárez en Liniers, de Cocodrilo. Y cómo ¿El Cocodrilo? A ver, contanos eso. Bueno, ahí estuvimos una noche en Cocodrilo para ver cómo se usaba el dólar en la noche y cómo se comportaban las bailarinas frente a una propina en dólares y frente a una propina en pesos. Y encontramos que incluso, aunque fuera más plata, la del que pone pesos, atrae más y resulta más sexy el que pone dólares por una cuestión talismánica, una cuestión de que es un fetiche y que, bueno, hace pensar en que esa persona tiene guita. Y nos lo contaba también Omar Suárez, el dueño de Cocodrilo, que tiene una historia en la noche como ninguno y que ha visto el dólar moverse ahí con toda soltura. Me parece que hay que pensar en eso, hay que buscar las anécdotas y no solo lo aburrido, para que el libro justamente sea lo que nosotros quisimos que sea algo divertido de leer. Es una cosa digamos, de atracción para economistas, pero también para no economistas. Seguro. Alejandro Berkovich en vivo aquí en Expo EFI 2014 presentando justamente su libro Estoy Verde, Dólar, una pasión argentina, editado por Aguilar. Alejandro, un placer recibirte aquí en el stand desde la Bolsa en Directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, a la Bolsa y a todo el sistema bursátil, que no quiero dejar de mandar un saludo a mis amigos de Futuro Bursátil, que ayer me tuvieron ahí en su workshop, fue muy divertido, y esta exposición que la verdad me sorprendió por la cantidad de gente que vino. Aprovecho para contarte, porque Santiago Llull, justamente el responsable de Futuro Bursátil, nos estuvo contando ayer, ¿no? En esa presentación que la verdad hubo gente vinculada también con los deportes y bueno, lo que tiene que ver con las inversiones. Se está abriendo un poco más a, si se quiere, a distintos ámbitos que no tienen que ver exclusivamente con los financieros, el tema de las inversiones. Está buenísimo. Casi se está poniendo de moda, pero digo, hablaban con un conocimiento muy importante. Ayer, por ejemplo, Walter Queijeiro o Tartu, así, realmente nos sorprendieron acá, incluso contándonos algunas anécdotas con el lenguaje propio de un inversor bursátil. De un timbero, decilo. Exacto, realmente de alguien que está en el tema, ¿no? No, sí, totalmente. A ver, timberos o no, los que se acercan al sistema financiero descubren un montón de herramientas que a mí me parecen valiosas, y que mi función, mi rol, es que no se quede en los ricos, que sea lo más democrática posible. Digo, el periodista en general hace eso, democratizar información que de otra manera tendrían solamente los que tienen recursos para comprarla. Y en la materia de inversiones financieras es así también. Por eso valoro mucho lo que hace Futuro en términos de difusión y de que el dólar bolsa no sea algo solamente para el que tiene un asesor financiero, sino también para el que por ahí tiene 10, 20 lucas y no sabe qué hacer con ellas para que no perderlas. Y bueno, esa tarea de pedagogía me parece que es muy valiosa, la hacen ustedes, la hace Santiago, la hacen otras casas de bolsa, y nosotros aportamos lo que podemos. Seguro, y un aporte realmente muy importante. Estoy Verde, un libro realmente muy interesante, recomendado, con una lectura amena y con historias tan fascinantes como la seducción justamente que provoca el dólar, incluso hasta en la noche de Buenos Aires. Alejandro Berkovich, muchísimas gracias, y ahora nosotros seguimos en la continuidad aquí en Expo EFI.